está. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos esperando unos minutitos y luego vamos a empezar. Grupo de panel de cambio climático. Bueno, voy a empezar con una breve introducción mientras se sigue sumando gente. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá y por participar en este día tan especial de parte del Encuentro del Cine Europeo, de la delegación, embajadas participantes. Queremos, bueno, dar nuestras condolencias a familiares, amigos, fans de Diego Maradona, y estamos como conmocionados con la noticia. Pero bueno, aquí estamos, seguimos con el programa que teníamos planeado para hoy dentro del Encuentro del Cine Europeo. Tenemos una hermosa, este es el último evento del encuentro de cine, de la primera etapa del Encuentro de Cine Europeo, que ocurrió durante el mes de noviembre. Empezó el 30 de octubre y va hasta el 30 de noviembre, y luego tendremos una siguiente etapa en mayo del 2021. Estoy aquí con varias personas. Bueno, primero voy a presentar a Agustina Comedy, directora de cine, directora del documental El silencio es un cuerpo que cae. Roger Cosa, crítico, programador, director de cine, que imagino que ya, y muchas cosas más.
Y luego están aquí conmigo Heidi Nurmela, a quien le voy a dar la palabra ahora, primera secretaria de la Embajada de Finlandia, y Gisela González, asesora de prensa de la Delegación de la Unión Europea en Argentina. Perdón, primero le voy a dar la palabra a Gisela y luego a Heidi para introducir la charla. Gracias, Mariana. Gracias a todas y a todos por estar esta tarde. Bueno, es un placer para mí estar aquí con ustedes y bueno, estoy muy feliz de que estemos llegando ya a al último encuentro alrededor del encuentro de cine. Una actividad muy especial y bueno, muchísimas gracias a Agustina, a Roger, a Heidi por permitirnos tener esta oportunidad. Estoy segura de que les va a encantar todo lo que se va a conversar sobre la película de Finlandia. Y bueno, es un placer para mí, en representación de la embajadora de la Unión Europea en Argentina, darles la bienvenida a esta charla y agradecer al equipo del Encuentro de Cine, gracias a todas las personas que están trabajando, porque bueno, sin ustedes que se han ocupado de la coordinación y la organización, no sería posible. Y bueno, agradecer también a todas las embajadas y a los institutos culturales de los Estados miembros de la Unión Europea que están participando en el encuentro. Muchísimas gracias a todas y a todos, y bueno, ahora los dejo con Heidi de la Embajada de Finlandia. Gracias Gisela y gracias Mariana. Y bueno, gracias a todos que están aquí participando hoy. Y bueno, la verdad es que es un placer tener la posibilidad de dar algunas palabras de bienvenida en este evento y también estamos desde la embajada, estamos muy contentos de participar en esta edición del Encuentro de Cine Europeo. Primero porque ha sido una edición con muchísimo éxito, pero sobre todo porque está enfocada en temas de género, lo cual para Finlandia es una temática de altísima prioridad. Entonces, sí, estamos muy contentos. Y no quiero decir mucho sobre la película en sí, Lady Time, Neiti Aika en finés, pero vamos a esperar a la charla que seguramente va a ser muy interesante, pero sí que es una película que ha ganado muchos premios y por lo menos para mí es una película que aunque se trata de algo muy cotidiano y algo como muy everyday, me hace pensar en las cuestiones más profundas de la vida y la verdad es que me ha impactado bastante. Y entonces, bueno, sin más, gracias a todo el equipo del Encuentro de Cine y todos por participar en esta charla de hoy, y seguro que vamos a tener una charlita muy interesante y así. Gracias por mi parte. Bueno, gracias. Y antes de empezar, unos avisos parroquiales. Les pedimos que por favor tengan los micrófonos silenciados en todo momento para evitar interferencias. Y les pedimos que, y si quieren, sí están invitados a abrir sus cámaras. Bueno, Agustina y Roger van a tener una conversación y luego en un momento vamos a abrir a preguntas. La idea es que hagan sus preguntas a través del chat. Pueden hacerlo estando en Zoom o estando en YouTube, que las vamos a pasar. Y de esa manera, bueno, organizaremos la dinámica entre las preguntas y las respuestas. Así que, bueno, sin más, muchas gracias nuevamente y les doy la palabra a Roger y a Agustina. Bueno, Agus, ¿empezás vos? Hola, Roger. Hola a todas y a todos. Bueno, no, yo creo que tenés que empezar vos, que tenés más cancha en esto de... Bueno, en principio decir que antes que nada en nombre de Agustina y el mío, agradecer a Mariana,
a Gisela y a Heidi, Toda la cámara, que nos han dado este espacio para poder hablar. y lo mismo. Vuelvo a pedir que escucho que esté abierto algún micrófono, porque estoy escuchando que alguien está diciendo dígame, y qué sé yo. Si lo pueden cerrar, por favor. En principio, la presencia de Agustina no tiene ningún tipo de carácter aleatorio. Fue una elección más que pertinente por parte de la gente que organiza estos encuentros, que vienen programando todo este año. En tanto que justamente las dos películas en principio, pero fundamentalmente El silencio es un cuerpo que cae, aunque hay elementos también en Playback, Ensayo de una despedida, que también es una película que ganó, como El silencio es un cuerpo que cae, muchísimos premios, y realmente creo yo, más que merecidos. Pero tiene que ver en tanto que son películas que trabajan sobre la impregnación del pasado en objetos. Los objetos pueden ser fotos, pueden ser literalmente objetos. En el caso de Agustina son objetos fílmicos, objetos que pueden ser fílmicos o pueden ser también magnéticos, porque en sus películas el espacio de esa memoria posible de recobrar y hacerla hablar está relacionado estrictamente con materiales grabados, con fotos, con postales, no más que allí. En todo caso, luego que están esos materiales, habrá, sobre todo en las dos películas, pero en El silencio es un cuerpo que cae, el deseo de reconstituir los materiales encontrados para poder erigir una nueva historia familiar y quizás también personal. En esa película que es El silencio es un cuerpo que cae, además en la historia personal, en esa reconstrucción de esos materiales, rebota o se irradia además toda una época, los prejuicios de una época, los límites éticos de una época, la poca plasticidad respecto del deseo en una época específica. El dilema o el tema que de alguna forma se ve en la película de Lina Talvesnari, no sé cómo se pronuncia, Talvensari, no sé, mi finlandés lo dejé aproximadamente hace 70 años atrás. Pero en principio la película trabaja con otra dimensión de la impregnación de la memoria en algo, en particular en los objetos. Es decir, aquí tenemos una casa que habrá de ser habitada por una pareja que van a ser una familia, una pareja heterosexual, un hombre, una mujer, con sus respectivas deseos y posibilidades. Y en esa casa lo que se descubre es que es una casa que se adquiere, se empieza a habitar, pero han permanecido los objetos de la antigua moradora. Frente a esto, digamos, la voz en off, que es la voz de la directora, se interroga sobre qué dicen, qué se puede descifrar de estos objetos. Estos objetos están impregnados de una vieja vida, han sido de alguna forma o metafóricamente testigos de una vida. Y ahí hay un violín, hay retratos, hay bandejas, hay tazas, hay platos. Hay una vida que estaba desplegada o en relación a esos objetos. La pregunta es, ¿qué hacer frente a esto? ¿Los tiramos? ¿Los dejamos, los regalamos? No, en este caso lo que hay es una inquietud sobre qué vida había con esos objetos, quién era la persona que vivía aquí. Y a partir de esto hay una reconstrucción del personaje que vivió ahí, ese fantasma, el fantasma que sigue de alguna manera impregnado en los objetos de la casa, los objetos cotidianos. Este es un poco el dilema inicial de la película, y luego sobre eso hay un trabajo de reconstrucción que, como sucede en la película de Agustina, en El silencio es un cuerpo que cae, si bien acá los dilemas no son estrictamente de los límites de la imaginación ética en una determinada época de la vida respecto del deseo, aquí es simplemente la indagación sobre quién fue esa persona que murió en soledad. ¿Tuvo hijos? ¿No tuvo hijos? ¿Tuvo un amor? ¿No tuvo un amor?
qué pasó en su vida, qué pasó durante la guerra, que es uno de los elementos que aparece en algún momento de un modo llamativo, qué pasó a lo largo de toda su vida. Y sobre eso de algún modo la película funciona. Aparece, sí, como en el caso de Agustina, hacia la mitad del relato, que también en un momento determinado, alguien con quien convivió, un amor que tuvo, filmaban en Super 8, ¿no? Donde se puede llegar a ver algunos materiales que habían sido filmados domésticamente. Situación que también me gustaría después hablar con Agustina, cómo los formatos estrictos materialmente, la sustancia del cine, en tanto cine, es decir, la sustancia del Super 8, la sustancia del 16, la sustancia del video, de la cinta magnética, del digital, también es una manera de condensar la memoria y de trabajar sobre la misma. Y que, a mi juicio, según las épocas, las memorias tienen, al día de hoy, la memoria en audiovisual o la memoria de imagen con sonido, también hay una historia de la memoria, como se han grabado y como se han impregnado en las películas las memorias, que van cambiando a lo largo del tiempo, porque no es lo mismo la sustancia del 16 milímetros a la sustancia magnética de un video, o eventualmente de los archivos actuales que son digitales. Entonces, todo eso es lo que la película trabaja. Me parece que lo que podemos empezar a hacer es, teniendo la Agustina, si bien hay grandes diferencias entre las películas, diferencias estéticas casi yo diría inconmensurables, y con un punto de vista inconmensurable, puesto que para la directora Tal Ben-Sari hay una inquietud personal, pero que no la compete estrictamente en su interioridad y en su historia personal. En el caso de Agustina, define su vida personal, literalmente la define, posiciona su vida personal, y no solamente su vida personal, sino su vida política. Entonces, esto me parece que es el inicio, y sobre esto deberíamos hablar. Y yo no quiero dejar de decir que estoy profundamente conmovido por la muerte de Diego Maradona. Dicho esto, empecemos. Bueno, yo estoy profundamente conmovida por la muerte de Maradona también. Fue un día un poco difícil. Me parece muy atinado y estoy de acuerdo con todo lo que decís, Roger. Quería agregar solamente que me parece curioso cómo de alguna manera hay un rol asignado a la mujer que se puede ver en muchas de estas películas que trabajan con cuestiones de memoria, que tiene que ver con esa reconstrucción o con esa preservación de la memoria familiar, ¿no? De la memoria doméstica, de la memoria que en el caso de Lady Time es casi como algo heredado sin que haya una herencia sanguínea, ¿no? En el caso del silencio es una herencia que tocaba, pero sí, bueno, ella además es antropóloga, digo, cómo hay este rol doméstico, ¿no? El rol privado de la mujer, como de alguna manera María Moreno dice algo muy interesante sobre el chisme. María Moreno es una escritora, cronista, periodista argentina. Habla del chisme, ¿no? Cómo las mujeres sobrevivimos a lo largo de la historia gracias a ese chismorreo, digamos, que era lo que nos preservaba, y al mismo tiempo eso que sucedía de puertas adentro, que tenía que ver con la transmisión y con la preservación de la memoria. Sí, interesante pensarlo desde esa lectura, como vos decías, un rol asignado, o al menos un imperativo de algunas mujeres que trabajan sobre esto. Hay varias películas recientes relacionadas con elementos de reconstrucción o desciframiento a partir de signos del pasado que se reconstruyen y dicen otra cosa. Pero creo que la tuya en ese sentido es una película clave para hacerla dialogar con esta. Vuelvo a insistir en la pertinencia de la invitación,
de tu invitación. No sé si de la mía, pero de la tuya no tengo dudas. Ahora, respecto a lo que estamos diciendo, me gustaría preguntarte, si bien en los elementos que vos fuiste trabajando ya hay una idea de trabajo, de investigación e indagación, te quisiera preguntar cómo vos fuiste ordenando la investigación a partir de los elementos dados. Cómo se van agrupando y a partir de la agrupación de los elementos, cómo luego se constituye un relato. Te explico por qué. Porque hay algo que ella dice al principio, la directora en su voz en off, que apenas se la ve hacia el final. Hay un momento que ella dice, el riesgo de que un hombre o una mujer sea puro olvido y que se necesita la tumba y la palabra que está en la traducción en inglés, que es como yo la vi, el plot, es decir, el argumento o la historia. De tal forma que cuando se borran o se va desdibujando y haciéndose efímera la memoria, porque no hay rastros, no hay registro, no están los que lo recuerdan, no están quienes los invoca, y en esta es una mujer que muere solitariamente, lo que eventualmente quedaría como último registro sería alguien que recuerde su historia o que haya una constatación de su historia en un papel, en un museo, en una obra, en un escrito, por un lado. Acá está también la función del diario, que es muy importante. Y en segundo lugar, la tumba. Como no hay tumba, porque el destino de los muertos sin herederos es hacerlos cenizas, esta es la preocupación inicial de la directora, que también es una preocupación del cine. De alguna forma es lo que alguna vez André Bazin dijo, el cine es un derivado de la momificación de los egipcios. Es decir, porque lo que se trata siempre es lo mismo, es detener el tiempo y conservarlo, ¿no? Esa sería la función casi ontológica del cine. Entonces te querría preguntar sobre esto, porque vos fuiste investigando sobre materiales que sabías que tenía, pero a la vez, al verlos, al revisarlos y al buscar después otros elementos, algo nuevo va sucediendo en torno a lo vivido por vos, la memoria de tu papá y la memoria de los que conocieron a tu papá y de los que nunca conocimos nada hasta que vimos la película, que ya tenemos una elaboración nueva de una memoria. Entonces te quería preguntar esto, y si te animás a hacer una relación con la película en cuestión, que es Lady Time, que el título en inglés es muy hermoso, ¿no? La mujer del tiempo. Sí, creo que voy a empezar por la relación. Creo que, al igual que en este caso, solo que de una manera quizás menos transparente, hay un ejercicio libre de la memoria. O sea, en los dos casos. En el caso del silencio también, digo, el otro, la otra, es inaccesible. Ese plot de la vida de alguien es algo que no deja de ser arbitrario, porque una vida en realidad son muchas vidas, ¿no? Entonces, en esta concatenación de escenas, de imágenes, de reflexiones, una traza una línea, tratando de que sea lo más porosa posible, lo más abierta posible, pero bueno, no podemos desconocer que ahí hay, yo diría que una disputa, ¿no? O sea, en mi caso es más claramente quizás una disputa por cuál es la memoria que finalmente se instala, o las memorias, o que convivan distintos plots, ¿no? Acerca de la vida de alguien, en mi caso de mi papá. Claro, porque en tu caso puede haber otros testigos que reclaman otras versiones de la memoria. En este caso, aparentemente, ha quedado sola, ¿no? Y esa sería una comodidad para la directora que no es la tuya. Claro, es como un ejercicio absolutamente libre, que de hecho es explícito en su voz en off, digamos, de tal vez esto fue así. Miro esta imagen y me imagino que, digo, yo también me imaginé cosas, solo que es menos explícito. Y sí me parece interesante como
traer eso a colación porque bueno, el cine Netflix hoy quizás nos tiene como acostumbrados un poco a lo unívoco de las tramas, ¿no? A mí cuando empecé a estudiar guión me enseñaron que una motivación, dos motivaciones son más débiles que una motivación, ¿no? Entonces uno tiende a estructurar las cosas, unívocamente, son unicausales, y una es una consecuencia estricta de la otra, cuando sabemos que la vida dista mucho de ser así. Es muy importante eso que decís, y es muy importante también lo que decís en torno a una modalidad poética de reconstrucción de la memoria, ¿no? Recientemente yo veía, hay un lugar que me parece horroroso, la película de Vilas, que trabaja sobre una reconstrucción con el personaje vivo, pero debilitado. Y es muy impactante ver las condiciones de la institución de un modelo de representación de la memoria y de la reconstrucción de la memoria, en ese caso como película de Netflix. Y es clarísimo, porque los materiales son riquísimos, son polivalentes, en sí mismos dicen muchas cosas, pero todo está elegido para que responda a esa causa que presuntamente lleva a una consecuencia y a un plot. Lo que vos decís me parece muy interesante, es poder comprender la elección de un plot eventualmente, sabiendo que es una disputa, ¿no? Acá el problema es que no hay representantes de una disputa o de una discordia respecto de quién ha sido esta mujer. Hay momentos curiosos, ¿no? Y también creo que ahí es el límite que la misma directora presenta, puesto que quizás porque no hay cómo llegar a eso, hubiera sido, no estoy diciendo que la película tendría que ser distinta, estoy diciendo que uno dice, ¿por qué se sintió tan feliz durante la guerra? ¿No? Es algo que se enuncia en la película, pero uno no llega a entender las razones por las cuales sucedió eso, ¿no? Sí. Yo creo que esa ausencia de contraparte no dinamiza, o sea, no permite cuando hay el conflicto dramático, ¿no? Hay dos personajes que establecen un conflicto, una disputa. Me preguntaba cuando la veía cuál era esa disputa, porque la disputa siempre está, y creo que tiene un poco que ver con esto de la libertad con respecto a los relatos acerca de la vida de los otros. O sea, creo que esa es su arena, digamos, de batalla, de disputa, ¿no? Como cuánto puede una apropiarse y reescribir o reinventar o renarrar la vida de otra persona. Hay algo que es muy impactante, al menos para mí en las películas. Hay varias películas recientes, puedo pensar en Argentina, una película de Eduardo Crespo que se llama Crespo, es que es todo un misterio porque es Eduardo Crespo, es el director. Crespo es el papá, obviamente que murió, por eso se llama Crespo, pero ellos vivían en Crespo, que es una ciudad de Ríos. Es un problema de nombres, ¿no? Hay una especie de invasión de la palabra, ¿no? Del sustantivo Crespo. Pero ahí uno de los elementos que es muy impresionante es cada objeto cómo dispara una posible lectura, un posible camino. En el caso de los objetos en sí, son objetos que tienden en la vida cotidiana a pertenecer a la lógica de lo útil, es decir, una taza, un vaso. Cuando el objeto pierde a su dueño, ya no es un objeto de lo útil, es un objeto inerte, de lo inútil, al menos en tanto para quien servía el objeto. Y eso es muy importante, o al menos muy impresionante en las películas sobre muertos, digamos, ¿no? Sobre muertos recientes
y personas que hacen películas sobre duelos. Uno de los elementos que los muertos dejan es justamente la fotografía. En tu película y en esta película, la fotografía cumple un lugar muy particular. Es distinto del archivo con sonido y movimiento, porque la fotografía también tiene un punto inflexivo, ¿no? Es inflexible en tanto que es la fijación de un instante. Sobre ese instante uno puede imaginar muchas cosas, pero es un instante que no pertenece al orden del utilitario, digamos, pertenece al orden de la representación. Como vos trabajás con algunas fotografías, te quería preguntar sobre la relación que se establece para un cineasta trabajar con la fotografía. En esta película hay un trabajo muy concreto con 2 o 3 o 4 más, en realidad, fotografías que van de algún modo expandiendo el relato en sí mismo. Pero te quería preguntar a vos con esa dimensión de la memoria fija con una imagen. Creo que la foto lo que hace es como aumentar esa polivalencia. Es menos. El otro día, no sé cuánto viene a colación, pero intuyo que sí, así que lo voy a contar. Tuve una clase con Vasco Pimentel, sonidista muy popular, y hablaba establecía como una especie de rango entre la polivalencia y lo concreto. Entonces decía, Volkswagen, Sinfonía de Beethoven, como 2 extremos, ¿no? Hablando de sonido, ¿no? Y en el medio, porque él lo que empezó la charla diciendo algo muy interesante, que es el sonido es un mecanismo de supervivencia para los humanos, los animales, los seres vivos en general, ¿no? Porque cuando se apaga la luz, aparece el sonido como esta posibilidad que siempre está como asociada al riesgo, porque un sonido es algo un poco más confuso o bastante más confuso que la imagen, entonces nos lleva a preguntarnos qué es mi sobrina yendo al baño, decía él, o un tigre, ¿no? Y eso está al medio, digo, hay un sonido que nos instala la pregunta de qué es esto o esto. Está Volkswagen, que es muy concreto, y está la Sinfonía de Beethoven, que está como en el otro extremo de la abstracción. Él defiende el sonido en relación a la imagen, dice que para que la imagen sea más abstracta, tiene que pasar por un proceso poético, artístico, como de sustracción, o si no, es algo que uno lee instantáneamente. Creo que la foto tiene algo de esta polivalencia, digamos, si tuviéramos que situarla en esa línea, estaría un poco en el medio, ¿no? Hay como, están todas esas posibilidades de interpretaciones, de lecturas, que en el caso del silencio van de la mano de otro tipo de archivo del que raramente se habla, que es el archivo oral, digamos, que es como el gran amigo del documental, y sin embargo como un poco se hace caso omiso. Cuando se habla de archivos siempre es como VHS o fílmico. Entonces, para mí el uso de la foto tenía que ver con eso, con todas las lecturas. En playback no son fotos, son videos, pero pasa un poco lo mismo. Es todas las lecturas, todas las posibilidades que suscita esa imagen fija, ¿no? Como todo lo que está por fuera, todas las anécdotas que invoca, todas las interpretaciones, tiene como esa potencia la foto, ¿no? De los múltiples relatos en torno a. Pero de nuevo, en el caso de Lady Time, eso está como completamente abierto, es explícitamente libre. No, yo me las veía con distintos personajes que eran los que traían este archivo, digamos, oral, esos relatos. Claro, eso es una distinción importante, lo inestable de la oralidad también, ¿no? Porque por cada versión oral, hay una película reciente cordobesa que está en el Festival de Mar del Plata, se llama
un cuerpo estalló en 1000 pedazos. Lo más interesante que tiene esa película es la disociación que existe entre lo que vemos y lo que escuchamos. Lo que escuchamos pretende, de alguna manera, dar una versión de quién fue un sujeto que nunca se ve, y todo lo que vemos está por fuera, remite a lugares, posibilidades relacionadas con la vida simbólica del personaje, pero nunca hay una adecuación. Lo cual todo el film trabaja en un sentido de inestabilidad del objeto que de alguna manera tiene como tal, que es un sujeto evanesciente, ¿no? Y me parece que es un fenómeno magnífico de cómo está tratado ahí. Inmediatamente, en un ratito, te quiero preguntar sobre Esquirlas, porque es una película de la que vos estás de alguna manera relacionada con la directora, en tanto que fuiste alguien que fuiste consultada, que también trabaja sobre materiales encontrados o materiales filmados con otro sentido y luego retrabajados en otra línea. Hay algo que sí es muy impactante, que son dos sistemas evidentes que tiene tanto el cine como la fotografía, sobre todo si se hacen registros dinámicos y cronológicos, que es ver el paso del tiempo en el cuerpo de alguien, ¿no? En este sentido, para mí, uno de los elementos más conmocionantes que tiene esta película es la cantidad de objetos que ella va adquiriendo y que uno la puede ver desde bebé, literalmente, al personaje de esta mujer que poco sabíamos en un inicio, hasta llegar hasta la vejez a los 90 años. Y uno va viendo la transformación, por un lado, de todas las versiones físicas del personaje, y al mismo tiempo tratando de identificar en dónde está el punto común de todas esas fotos y todos esos movimientos del tiempo en la carne y en el cuerpo, ¿no? Que eso para mí es lo más impactante de esta película. O sea, más de lo que se dice es la posibilidad que la directora conquistó de reunir la evidencia del tiempo en la vida de esa persona, ¿no? Y eso es efectivamente demoledor, porque uno no puede no pensar que uno está en ese proceso dinámico, ¿no? Entonces, tarde o temprano habrá, espero, una foto tuya o mía a los 96 años. Vos vas a estar espléndida. Yo ya no voy a tener los pocos pelos que tengo, me van a quedar 2 pelos locos. Pero pensar que eso va a pasar. La película universaliza en ese sentido la relación con el tiempo y el paso del tiempo. Y eso es realmente un mérito para mí que tiene Lady Di. Sí, y qué pasa con cuando ese cuerpo desaparece, quién encarna, o qué subsiste, o qué persiste, hay algo como de lo inevitable de la pérdida y de la desaparición, ¿no? Como ella finalmente se va de esa casa y quién vela por la persistencia de esa memoria. Sí, sí, creo que es como algo muy... Es interesante como siempre estas películas que parten de lo micropolítico o de lo biográfico, de lo pequeño, siempre, o no siempre, pero en sus versiones más felices, están dialogando con algo que es más grande, más profundo, más... Y creo que en este caso es completamente esto que estás diciendo, ¿no? Como ese paso del tiempo, podríamos ir más allá y pensar qué une, ¿no? Que mencionaste recién, como qué hace que esa persona sea la misma persona, ¿no? ¿Cuál es el hilo que conecta una vida? Claro, porque acá, digamos, ese salto del orden del dominio de lo personal al dominio histórico o político, si se quiere pensar en esos términos también, son apenas inferencias, ¿no? Está la guerra, están las Olimpiadas, está el periodo posguerra, donde evidentemente a su hermana le va de una manera, alguien que está gritando, creo que si pueden gritar, que digamos, se puede ver perfectamente que a su hermana le va de una manera, a ella le va de otra, y el trabajo de ella empieza a encontrar un lugar cuando se encuentra con el hombre que empieza a vivir y a estar juntos.
está la operación del útero, que es un elemento también muy importante. Entonces, hay indicios, y esto me parece que también es muy interesante, ¿no? Está el indicio de la guerra, el indicio de las Olimpiadas, la reconstrucción ya posterior del nuevo siglo, y al mismo tiempo vemos algo que es para mí también tan bestial como ver el envejecimiento de la carne, que es los cambios de los vehículos de almacenamiento de la memoria visual, porque cuando vemos las Olimpiadas, de la primera Olimpiada del 50, las imágenes son de una textura. Cuando vemos mucho después, en el 2000, es de otra textura. Y hay cambios radicales, ¿no? La memoria que van a tener las personas que hoy en más viven de aquí a 20 años, la construcción, la textura de la memoria, no tiene nada que ver con cómo vos y yo reparamos en las memorias del pasado, ¿no? En tu caso, las memorias son de video magnético. En mi caso son de Super 8, porque te llevo un poco más de años, ¿no? Esa relación entre el suplemento del tiempo en el cine, en tanto material en sí, eso es también para mí algo que no me deja de impresionar cada vez que lo veo en las películas. Y en esta me pasó eso en particular. Sí, en este contexto pensar también con esta superpoblación de imágenes que al mismo tiempo hay como una troca de cantidad versus permanencia, ¿no? Hay muchísimas imágenes, hay una explosión de imágenes efímeras, digamos, porque las historias porque hay gente almacenando su álbum familiar en historias de Instagram que duran un día, digo, hay algo ahí que me parece que todos quienes trabajamos en torno al mundo de la imagen y el sonido y el cine, tenemos que pensarlo. O sea, esa película o esta película hoy no sería posible, digamos, si Sir Calista hubiera vivido este tiempo, esa película no sería posible. Claro, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque misteriosamente la ecuación es, frente a una posibilidad de constitución de imágenes exponencial a cómo antes se erigían las imágenes, antes de sacar una foto se sacaba 1, 2, 3, 4, 30 fotos al mes, con suerte. Hoy uno saca 35 fotos al día con poca suerte, ¿no? Porque se sacan más a veces. Y esto que vos decís, la demanda de la publicación de la foto en su reconocimiento de la naturaleza efímera de la foto, porque es una foto para ser vista y ser olvidada, ¿no? Tiene un destino fugaz. Que por otro lado es el reconocimiento también de las imágenes en sí son fugaces, ¿no? Entonces, que vos digas esto me parece que lo quiero restituir a lo que estamos diciendo, subrayarlo. La película que vimos, con ese personaje en la forma en que vivió, hoy es imposible. Y eso es algo para pensar a fondo, para pensar muy a fondo, porque hay son modos inconmensurables de relacionarnos con el pasado y la memoria y el archivo. Y creo que nosotros todavía estamos en una situación de poder reconocer las discontinuidades y continuidades. Tengo la impresión de que aquí a 20 años, no sé hasta qué punto se reconocen estas distinciones, porque se van incorporando como parte de nuestra realidad. Aparte hay una demanda corporativa de eso. O sea, Facebook te dice, cuenta tu historia, como si fueras no sé qué. Instagram, cuenta tu historia. Todos te dicen, cuenta tu historia. Yo no tengo a veces ganas de contar mi historia. Quisiera no contar nada, ¿no? Pero bueno, esa sería un poco la inscripción de cómo se recepciona esta película en nuestro tiempo, ¿no? Sí, yo creo que toda que es bueno, empezó ahora, hay trabajos autobiográficos de los 60, de los 70, pero hay como una especie de explosión de este tipo de películas, ¿no? Que trabajan con archivo familiar,
Y es como si estuviéramos asistiendo al final de eso, ¿no? Como si esta fuera la última época donde eso es posible. Claro. ¿Y vos cómo observás? Digamos, has hecho 2 películas que han trabajado con archivos audiovisuales, archivos de video, y acabas de hacer otra película, o mejor dicho, acabas de estar muy cerca del trabajo fino de un film como Esquirlas, otra película cordobesa magnífica, que también sobre un material familiar filmado, de pronto eso adquiere una dimensión enteramente política, casi diría yo, de la historia ominosa de la Argentina de la década del 90, que tiene que ver con la explosión de una fábrica militar en Río Tercero. Y también, que te quería preguntar ahí, que vos estuviste trabajando al lado de la directora, ¿en qué trabajaste? ¿Cuál fue la modalidad? ¿Qué es lo que fuiste comprendiendo que había en esos materiales? ¿En qué ayudaste? Me interesa saber, porque es otro camino para acercarnos a Lady Time por otra vía. Bueno, para mí, salud. Para mí sí es muy importante entender, digo, cuando yo digo político, no es político, bueno, en el caso de Esquirlas sí, Claro. pero a veces se podría decir filosófico, se podría decir, ¿no? Pero que estas películas que trabajan con lo micro puedan rozar lugares comunes, digo esto que Marker dice de la inmemoria, ¿no? Estos gérmenes de futuros soterrados, ¿no? O sea, gérmenes en el pasado de otros futuros posibles, ¿no? Donde el archivo personal, familiar, abre la posibilidad de, como de un diálogo más problemático con algo que está por encima. Entonces, un poco el trabajo con Natalia, el trabajo que yo hice con Esquirlas, tuvo que ver con eso, con encontrar qué de su historia personal estaba profundamente ligado a esta historia, en este caso política, porque es una fábrica que explota, pero no fue un accidente, digamos, hay una trama de descuido en el mejor de los casos, no fue descuido, fue negligencia, negociados, nada, tan propios de los 90 en nuestro país. Cómo estaban imbricadas esos dos niveles, ¿no? Cómo, bueno, además yo soy de Córdoba, entonces conozco de cerca esa historia, tengo amigas de Río Tercero con cáncer que tienen 32, 33 años, muchas, ¿no? Como hay algo que no solamente fueron las explosiones, no solamente fue la gente que murió, sino que además, hasta el día de hoy, eso se arrastra. Creo que un poco fue articular, dosificar esa información, ver de qué manera Nati podía contar mejor eso que la afectaba tan profundamente, ¿no? Porque, bueno, su papá y su hermana murieron de cáncer después de las explosiones, ¿no? Esa percepción de una niña que mira, que digo, eso además siempre es muy interesante, ¿no? Porque hay una mirada ingenua y la historia está pasando por delante de esa cámara. Entonces, eso, tratar de abrir el archivo, ¿no? Yo creo que el archivo tiene, el archivo nunca puede ser ilustrativo, esa función horrible que todavía, no sé, algunos cineastas, a la que algunos cineastas apelan, que es como el archivo ilustrando, no, el archivo está ahí para ser materia de eso, es un germen del que crecen otras versiones, sobre el que se puede, que proyecta y al mismo tiempo
es proyectado por esa historia, ¿no? En esta como dimensión de ida y vuelta. La impresión que hay, uno no llega a percibir las implicancias que tiene algo filmado, ¿no? Incluso el mismo personaje aquí que filmaba los viajes en la última etapa de su vida, cuando compran la cámara del Super 8 y se filman, qué sé yo, son pocos los momentos y que tengo la impresión de que tal vez Sari no se detiene a trabajar más sobre esos materiales que ella tiene a su mano, ¿no? Pero efectivamente hay allí una potencia para la película que queda como una sugerencia, una indicación, una huella no trabajada, porque el interés pasa por restituir un fantasma, pero que ahí está, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy impactante. Vuelve a ser un poco lo que decíamos antes de las fotos, pero acá ya es otra la implicancia, ¿no? Y esta idea de la inmemoria, la memoria potencial, me parece, con un futuro distinto, es algo que nunca se sabe, ¿no? Frente a lo filmado o lo archivado. Y eso implica, acá sí es una cuestión política, la inexistente política de imágenes en este país, en Argentina, que es una vergüenza, ¿no? Porque Sí, pensaba en justamente... Peña. Mientras Claro, hablábamos, pensaba en Peña. claro. Sí, sí. Bueno, Fernando Martín Peña, no todos tienen que conocerlo, es una de las personas que más ha batallado para que existan en Argentina, no solo ella, también hay otras personas que han trabajado para justamente que exista una política de la memoria, y ni decir lo que va a pasar ahora, porque las memorias constituidas con archivos digitales van a desaparecer, o sea, de la nada, porque son más inestables que el fílmico. Entonces eso también es una nueva modalidad, un nuevo tema de nuestro presente que a nadie le interesa. Porque a nadie le interesa porque todo es filmable, todo el tiempo se está produciendo imágenes y se amontonan las imágenes y uno cree que porque se amontonan se sostienen, pero la realidad es que no se sostienen. Y de aquí a un tiempo nos vamos a descubrir que todas esas cosas que hemos guardado, ayer una persona en la casa en la que estoy me decía, ay, ¿me recuperás una foto que saqué de no sé qué? Y yo decía, no, tierno, no hay recuperación de eso. Ha muerto, se ha disipado, esas imágenes ya pertenecían a un orden casi inexistente, porque no tienen el negativo. Bueno, ahora ya no están en ningún lado, se han perdido, se han destruido, ¿no? Y eso es algo muy difícil de entender. Sí, en ese sentido, volví a pensar como esta línea de la peli de la mujer encargada de la memoria en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito o sea, de puertas adentro, ¿no? Ella entra a esa casa y ahí se queda. Cómo de alguna manera ese hito en la vida del personaje, ¿no? De no haber tenido hijos y de que su sobrina no Sí, viva sí. luego, hace que se pierda la historia, ¿no? Y cómo, digo, ya no sé si es una reflexión de la película, pero a colación de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo el Estado, el dominio de lo público, viene a, de alguna manera, como contrarrestar eso, ¿no? O sea, ya desde el solo hecho de no tener perdón, están un poco desordenadas las ideas, pero el solo hecho de que no haya un cuerpo, sino hay una familia, porque ese cuerpo se crema, eh, pasa a dominio del Estado, ¿no? Si el Estado no tiene una política de memoria, no es que vaya a tener una política de memoria individual, digo, ahí está ella haciendo la película para cumplir esa función, pero me parece que estas cosas se pueden leer de alguna manera en paralelo, ¿no? Si no hay nadie que se encargue de la preservación de esa memoria en el plano de lo doméstico, digo, sería la familia, la descendencia, los amigos eventuales, pero en el plano de una política estatal, es alguien que pueda preservar esa memoria.
Sí, que aparte es una preocupación que incluso en un estado como el Estados Unidos, digamos que es un estado en línea general que prescinde de ese tipo de ocupaciones, la librería del Congreso funciona de esa manera, ¿no? Hay allí constantemente una preocupación de acumular estas inscripciones que son características de nuestro siglo pasado y este siglo. Antes las formas de almacenamiento eran otras, tanto domésticas como estatales, tanto colectivas como familiares, ¿no? Eran otras formas de perpetuar el paso de un grupo, de un hombre, una mujer, de una comunidad en el tiempo. Porque en última instancia no estamos hablando de otra cosa, que es de la finitud absoluta de nuestro cuerpo. Hay un momento que en Lady Time se dice, ¿no? O sea, la absoluta contingencia de la existencia, ¿no? y de la insobornable finitud que caracteriza y domina la vida humana, ¿no? Eso es así. Frente a esto, todas nuestras tecnologías, muchas de ellas están destinadas a detener un poco esa finitud y ese olvido y esa caída en una suerte de nada que absorbe absolutamente todos los signos existentes, ¿no? Y me parece que eso es muy impresionante también de ver en el cine, en tanto el cine como tecnología del registro del tiempo, ¿no? Y de la posibilidad de sostener el tiempo en el tiempo. Hay algo que quisiera hablar algo más contigo y pasamos allí, si te parece, a las preguntas. Hay dos elementos que me parecen, uno es casi del orden hay algo perverso allí. Yo quería hablar de eso, que es el tema del cabello, ¿no? La cajita con el cabello, con las trencitas, ¿no? Que además invoca a una tercera persona. Es un momento peculiar para mí. Para mí es idiosincrásico, tiene que ver con otra cultura, tiene que ver con otras formas pero es un momento misterioso, ¿no? Porque el cabello de alguien, cuando ya no está en la cabeza de alguien y cuando la cabeza de alguien ha dejado de existir, estamos frente a una materia muerta que también es recolección de un pasado, ¿no? Te quería preguntar sobre eso en particular. Es un momento, al menos para mí, ya en el inicio, aparte, ella tiene narrativamente una decisión muy, muy explícita, porque ese elemento se introduce en un momento, no se explica y posteriormente se le añade el contenido, ¿no? Y no es menor eso. No, creo que ahí ella hace como establece esta trama, digamos, dibuja este plot donde de alguna manera ese final se explica por la muerte de esta sobrina, digamos, que podría ser quien estaría ahí en lugar de ella y entonces no habría película. Sí, después con respecto al pelo puntualmente, sí, tiene algo como muy perturbador, ¿no? Hay algo del pelo y de los muertos que es profundamente perturbador. Creo que hay algo, yo no sé si es idiosincrático, mi abuela, cuando yo era niña y me cortaba el pelo, guardaba pelo. Y cuando se murió y abrí su placard, me encontré con pelos míos de distintas épocas. Y sí, tengo otra anécdota de una señora muy, bueno, tía de una amiga, que en el velorio del padre de mi amiga me pidió que la tapara para cortarle un rulo al muerto. Que a mí me pareció una absoluta falta de respeto, pero era una señora de 90 años, entonces, nada, entendí que había algo ahí, no sé, es como lo único que uno podría llevarse del cuerpo de alguien, ¿no? También, digo, a modo de archivo. Sí, generalmente sucede, es toda una dimensión, por eso digo, cuando digo perversión no estoy haciendo una moral, no, claramente. Adjetivación maléfica, ¿no? Simplemente hay algo extraño, hay una forma de significar algo misteriosamente o opinosamente. También sucede con las uñas.
¿no? A menudo a los santos se les cortan las uñas y se las guardan, ¿no? Es una cosa muy impactante. Que además son los dos elementos que crecen un poco después de que el cuerpo está muerto. Entonces, en ese momento para mí de la película dije, uff, es muy impactante, tiene un efecto de terror, casi te diría. Sí, total. Bueno, y lo otro que me quedaba, es muy impactante en el film la toma final de la casa vacía, ¿no? El vaciamiento de la casa, porque se mudan de la casa, pero se llevan los objetos para mantener la memoria de aquella mujer que vivió con ellos sin vivir con ellos, pero la casa queda vacía. Y con la casa vacía, al menos se termina una historia, ¿no? Eso se ve muy bien en una película de Gustavo Fontán que se llama La Casa, justamente, que es la demolición de una casa que es el reparo, el resguardo de las memorias. Y hay una escena fantástica en esa película donde él imagina los fantasmas dentro de la casa, con un trabajo del sonido que también es magistral, y se ve una escena familiar, de todos reunidos, y es casi en un sentido fantasmal, ¿no? Y después se va viendo hasta que termina con la demolición de la casa, y ahí se termina la memoria, ¿no? Y eso también me parece es un acierto que ella muestre la casa vacía. Pero queda la película. Pero queda la película. Bueno, ese es el contrapeso, ¿no? Ella ha logrado restituir un fantasma. Tanto lo ha logrado que un grupo de personas que organizan la muestra de cine europeo nos lleva a hablar de esto y que esto quede después en YouTube y que se vea y que se hable de fantasmas de una mujer que jamás en su vida podría haber imaginado que en el Cono Sur se hable de ella, ¿no? Es como medio... Es de locos, si uno lo piensa, es de locos, ¿no? Es el cine y su Ese es magia. el cine. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Mariana. A ver, no, quizás si alguien, hay algunos comentarios en YouTube, si alguien quiere hacer una pregunta acá, empezamos por ahí, si no leemos los comentarios en YouTube. Vamos, a ver, bueno, acá mucha gente dice vamos Roger, que capo Roger, aguante. Ahora acá una pregunta. Hablaron de una diferencia en la forma en que las dos películas exploran los límites éticos y morales de la empresa de búsqueda y reconstrucción del pasado. Me interesaría si pudieran ahondar en qué consisten esas diferencias. Algo ya dijeron, pero si ven más contrastes en ese sentido. Ahí dice. Eso es para Agustina, me parece. Yo no lo dije. No, yo lo dije, pero bueno, tiene que ver con la historia de tu película, ¿no? No sé, yo ahí te dejo a vos. Creo que tiene que ver con esta disputa en relación a los relatos, ¿no? Como los ejercicios de memoria, me parece que en este caso es como este ejercicio explícitamente libre de la memoria y de la reconstrucción, de esa narración que pueda atravesar la vida de alguien, que no encuentra rebote, digamos, no encuentra contrapartida, y en el caso de mi película hay una disputa, yo siempre me pregunto quién detenta el poder sobre el relato oficial, ¿no? Como, de la misma manera que la historia con mayúsculas tiene un relato oficial, las familias también tienen relatos oficiales. Entonces, en el caso de mi peli, creo que sí, la delimitación o el debate ético en el que se inscribe la película tiene que ver con eso, con esa disputa. Por cuál es y qué determina, ¿no? La historia con minúsculas, la historia personal oficial. Porque eso nunca tiene que ver con cuestiones individuales, está atravesado por posibilidades de los momentos históricos. Entonces,
las instituciones, el silencio en particular, trabaja con la violencia de las distintas instituciones, digamos, hasta llegar a la familia y sus violencias, o sus silencios, o sus obturaciones de ciertos relatos, digo, antes pasa por la violencia médica, en el caso de la psiquiatría, policial, de las organizaciones políticas, cómo todos esos elementos van configurando cuáles son los relatos posibles y cuáles no, en una época determinada. No, y eso hace a tu película en particular, que tiene que ver con la historia de tu padre y la historia de su deseo, ¿no? Que no viene al caso hablar ya de tu papá y qué sé yo, pero es por allí. Toda época tiene un conjunto de límites que formula inhibiciones como también transgresiones y cuestiones inconfesas, ¿no? O al revés, en la demanda de la confesión. Que esto la película Lady Time no lo propicia. Quizás el momento más inestable que uno puede imaginar en el film es la guerra, ¿no? Yo sigo insistiendo, porque ese es un momento en el film donde hay una decisión de simplemente constatar que ella estuvo contenta en la guerra. O sea, es el máximo añadido que ella conjetura respecto de los elementos, las cartas encontradas y las fotos que acompañan esas cartas encontradas, donde se la ve vibrante al personaje. Como si en la guerra hubiese podido superar la característica condición de vida ordinaria, en un sentido no peyorativo, sino una línea del propio relato donde no tiene sobresaltos, y por lo tanto es ordinaria y no es extraordinaria, ¿no? Entonces ahí es un momento donde yo me quedaba preguntando, ¿de qué es a qué remite esa felicidad? ¿A un sentido patriótico, a un sentido humanitario de estar al servicio de los caídos en la guerra? Bueno, no se llega a ver eso. Y es una pena para mí. Eso es un límite que la película se autoimpone o no se autoimpone. Llega hasta allí porque no supo encontrar otra deriva, o no era el interés. No estoy diciendo, vuelvo a insistir, hay una fina distinción entre decir que ahí hay un problema, decir la película debería haber sido de otra manera. Yo no creo que la película deba ser de ninguna otra manera, es lo que es. Sobre lo que es podemos discutir sus límites, ¿no? Ahí hay un límite particular, pero no deja de ser valioso, ¿no? Estamos hablando, espero que se entienda. No sé si hay alguna otra inquietud, pregunta, lo que fuera. No, por el momento no, pero hay otros comentarios en YouTube que dicen también, me tengo que retirar, pero no me quiero ir sin antes decir, Esquirlas es un peliculón, Agustina Comedy sos una genia. No estoy de acuerdo. Y... ¿Qué, perdón? Eso es mérito de Nati. Esquirlas es un peliculón, pero es mérito de Nati. Yo no tengo nada que ver ahí. Pero que vos sos una genia también, eso yo lo digo. Bueno, dos cosas separadas está bien, acepto el piropo. Okay. Bueno, nada, por el momento parece no haber más preguntas. Así que podemos ir cerrando, ¿sí, no? Sí, yo simplemente recomendar profundamente ver cine finlandés. Sobre todo, bueno, si la audiencia no conoce a Aki Kaurismäki, bueno, es fundamental ver. Y por el otro lado, Peter von Bach, que fue un cineasta muy preocupado por la memoria. Hay una película hermosísima que es Helsinki Forever, que es absolutamente única, ¿no? Y hay una película que circula menos, se llama Socialismo, que es la última película de él, que tuvo problemas, de hecho, de terminarse, pero que es un film magnífico también porque trabaja con los archivos, la reconstrucción a través del cine de toda la historia del siglo XX.
Peter von Bach para mí es una de las grandes, no secretos, sino una de las grandes propiedades culturales que tiene Finlandia, y bueno, no quería dejar de decirlo, como bueno, obviamente Aki Kaurismäki, que es de lo más grande que hay en el mundo, ¿no? O sea, un mundo sin Kaurismäki es un mundo sin Diego Maradona desde el punto de vista cinematográfico. Y lo digo muy en serio, porque son aquellos que hacen una diferencia en aquello que se dedican, ¿no? Y el cine de Kaurismäki es un cine ineludible e insustituible. No sé vos, Agustina. Coincido completamente. Kaurismäki es uno de mis directores preferidos. Bueno, entonces kaurismáquicamente recomendamos ver la película Lady Time, que no sé por cuánto más quedará ahí disponible, y las películas que nombramos cordobesas, que no es porque yo viva en Córdoba y ella sea cordobesa, realmente son buenísimas, tanto Esquirlas como El silencio es un cuerpo que cae, o Playback, Ensayo, una despedida, que se están ahí, están dando vueltas de verlas. Y les agradecemos, yo les agradezco enormemente, Mariana y toda la gente que te acompaña, que una vez más me hayan convocado para este encuentro. No, gracias a ustedes. Hermosa charla que va a quedar, por el momento va a quedar compartida en nuestra página web, donde además, que la pego ya mismo en el chat, donde además pueden seguir viendo las películas del Encuentro de Cine Europeo que sucede hasta el lunes 30 de noviembre inclusive. Así que ahí se pueden ver, bueno, las películas del Encuentro de Cine Europeo. Gracias por participar en este día tan especial a ustedes, Roger. Roger, un placer, como siempre. Ojalá podamos seguir compartiendo este tipo de eventos, porque siempre es un placer escucharte. Agustina, muchas gracias también. Y bueno, cualquier cosa, aquí estamos con cualquier cosa, bueno, aquí en esta página web que puse en el chat se pueden contactar también con nosotros si tienen dudas, si no encuentran, si quieren repetir la charla y no la encuentran o esas cosas. Y bueno, muchas gracias, un aplauso, un aplauso virtual, qué raro que es esto. Y seguimos compartiendo cine y eso. A ver, excelente charla a ambos, unos capos, muy interesantes sus reflexiones, dicen en YouTube. Muchas gracias por compartir la charla, a continuar con el festival. Bueno, y acá también, muchas gracias y nos vemos en estos días o en la segunda etapa del Encuentro de Cine. Gracias. Gracias.